de control de tipo selectivas y estuvimos viendo hasta lo que era la de tipo anidada. En este video vamos a revisar la que nos falta y que corresponde a la de tipo repetitiva o también llamada iterativa. Bueno, ¿para qué se utilizan? Principalmente para formar lo que se llaman ciclos o repeticiones en las que se ejecuta una y otra vez un conjunto de acciones mientras se verifica una condición. Un bucle o ciclo corresponde a todo proceso repetitivo que se lleva a cabo una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, calcular la suma total de 20 mediciones realizadas, obtener el perímetro de 10 terrenos rectangulares, calcular la compra de todos los clientes que durante una jornada realizan compra en un supermercado, calcular la asistencia de los estudiantes cada clase, calcular la nota final de un estudiante y de todo el curso durante las diferentes instancias de evaluación, etcétera. ¿Ya? Los ciclos están presentes también en la naturaleza, el ciclo del agua, entre otros. Antes de entrar a explicar cada uno de los tipos de bucles existentes, entonces es necesario revisar dos tipos de variables que son clave para poder utilizarlos de mejor manera, y estos son los contadores y los acumuladores. Partimos con el contador. El contador es una variable que, como su nombre lo dice, realiza conteo en una cantidad que es constante y básicamente lo que se considera es que este contador siempre tiene que partir en un valor inicial de cuenta. ¿Ya? Ahora, la forma de representarlo dentro de un algoritmo es a través de la siguiente manera. Nombre del contador y es igual a, o con el operador flecha, nombre del contador más un valor constante. Un contador va hacia adelante o bien va hacia atrás. ¿Ya? Primero se evalúa la expresión de la derecha de la asignación y luego se realiza la suma o resta y se le asigna al valor de la izquierda del signo, ¿cierto? O del operador flecha. Siempre se toma en cuenta el valor anterior más el valor, digamos, con el que se va a aumentar. Ejemplo, conta es igual a conta más 1. ¿Ya? El valor que tenía antes más 1. El valor que tenía antes menos 3. Por otra parte tenemos también los acumuladores que, como su nombre lo dicen, acumulan o guardan sumas, pero de una manera no fija, es decir, variable. Entonces, necesitan también inicializarse fuera de un ciclo y parten con un valor inicial. Normalmente los valores con los que partimos, tanto los contadores como los acumuladores, es el 0, pero puede darse la situación que en algún ejercicio sea necesario empezar con otro valor. La operación, por lo tanto, dentro de un bucle de un ciclo con un acumulador sería de la forma nombre de acumulador, se le asigna el valor que tenía anteriormente más una variable. Ejemplo, para una cuenta corriente de una persona en un banco, se supone que cada vez que hago un depósito aumenta mi saldo. Y eso no es una cantidad constante. O lo mismo, si necesito retirar dinero o hacer un giro, el saldo se va a decrementar cada vez. Entonces, según sea exacta o inexacta la cantidad de veces que un ciclo repite un conjunto de acciones, es que nosotros vamos a tener las siguientes clasificaciones. Estructura inexacta de 0 a n veces, que vamos a utilizar el ciclo llamado mientras, que vamos a ver. Estructura repetitiva inexacta, es decir, que itera de 1 a n veces, el repetir hasta. Y la estructura repetitiva exacta, que itera de 1 a n veces, cuando ya se conoce la cantidad exacta de repeticiones, es el ciclo para. ¿Bien? Entonces vamos a ver el ciclo mientras primero. Repito un conjunto de acciones de tal forma que éstas se ejecutan mientras una condición sea verdadera y la condición siempre tiene que ser evaluada antes de repetir. Es decir, si incluso puede no llegar a entrar al ciclo. Veamos la representación en diagrama de flujo. Tenemos una condición, la cual tenemos que evaluar si es verdadera o falsa. Si es verdadera, repite un conjunto de acciones. Si no, simplemente sale del ciclo o bien, si estamos empezando, no entra. ¿Cómo se representa en pseudolenguaje? Mientras condición hacer, acción 1, 2 hasta n, fin mientras. Ejemplo, dado 5 números, se desea determinar cuántos son pares e impares y además obtener el promedio de esos números. Desarrollar una solución mediante diagrama de flujo y pseudolenguaje. Bien, la solución con pseudolenguaje es la que vamos a considerar solamente, la otra va a quedar de tarea. Y por lo tanto, acá tenemos el algoritmo que representa la situación descrita. Fíjense que declaramos algunas variables que van a ser contadores, otras que van a ser acumuladores y otras que van a permitir guardar, en este caso, el número que va indicando el usuario.
Bien, si se dan cuenta, para el ejercicio se definió el promedio como real, puesto que al ser una división y puede ser no exacta, podría tener decimales, mientras que los números acá los vamos a considerar principalmente en tipo entero. También podríamos declarar acá como real la cuenta de los pares de los impares. Bueno, en realidad no tan así, o sea, más bien el número podría haber sido real. La cuenta siempre tiene que ser en un valor entero para lo que son los variables contadores. Acá están inicializados, si se dan cuenta, en cero, el conta, contapar, impar y el prom también. Acá va el ciclo mientras, que resuelve el problema. Fíjense que establece acá una condición que dice que mientras la cuenta de los números sea menor que 5, ¿por qué menor que 5? Porque empezamos el contador en 0. Si hubiésemos empezado en 1, tiene que ser menor o igual que 5. Todo depende del valor de partida. ¿Ya? Escribimos un número y lo leemos. Si el número es divisible por 2, es decir, num mod 2 es igual a 0, 1 a la cuenta de los pares. Si no, 1 a la cuenta de los impares. ¿Ya? Y estos son las variables contadoras. Y acumulador va a ser igual al promedio, dice que va a ser igual al promedio más el num. Es decir, cada vez que tenemos un número lo agregamos al saco o a la cuenta, digamos, de la suma total de los números para calcular luego el promedio. ¿Bien? Entonces, el contador luego lo incrementamos en 1, el conta, de tal manera de determinar cuántos números hemos leído de los que nos indica el usuario. ¿Ya? Entonces, luego para la salida establecemos la cantidad de pares, de impares y el promedio que se calcula fuera del ciclo con el total dividido en 5. Porque eran 5 números. ¿Bien? Ahí está el ejemplo. Ahora, la estructura repetir hasta. El repetir hasta, a diferencia del anterior, repite un conjunto de acciones, bueno, mientras la condición sea falsa. Sale del ciclo cuando la condición es verdadera. Y además tiene la singularidad de que primero ejecuta las acciones y luego evalúa la condición. Esto garantiza que se ejecute al menos una vez las instrucciones, como podemos ver acá en la representación en diagrama de flujo. Por otra parte, la sintaxis, es decir, la forma de escribir en pseudolenguaje sería repetir acciones hasta que se establece una condición. Veamos un ejemplo, el mismo anterior, de los 5 números. La solución con repetir hasta sería de esta manera. Las variables van a ser exactamente las mismas, como pueden ver, ¿ya? Pero aquí vamos a considerar que el conta está en 1. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Acá estamos considerando también la situación en la cual que se ejecuta siempre al menos una vez las acciones. Por lo tanto, vamos a escribir un número acá, leemos el número, lo evaluamos, 1 a la cuenta, en este caso de los pares, de los impares, y el acumulador, en este caso, a la cuenta hasta que conta sea mayor que 5. Luego calculamos el promedio de los números. ¿Ya? Eso sería entonces acá. Si hubiésemos empezado en 0 acá, probablemente hubiéramos tenido que colocar mayor o igual que 5. Ya como lo había mencionado anteriormente. Bien. El otro ciclo que nos queda es el ciclo para. Esta, a diferencia de los anteriores, requiere que uno sepa la cantidad de repeticiones que se van a hacer. Por lo tanto, es un ciclo exacto. Bueno, y además tiene la particularidad que especifica 3 elementos que nosotros tenemos que tener indicados desde un comienzo. El valor del contador inicial, hasta dónde llega el contador y de cuánto en cuánto va incrementando o decrementando. Bien, recuérdense que también puedo ir descontando. Entonces, para valor, ¿no es cierto?, del contador, un valor inicial hasta el valor final, incremento o decremento, hacer un conjunto de acciones, fin para. Veámoslo con el mismo ejemplo anterior. Ya, si se dan cuenta, acá no consideramos el valor de conta declarado como inicializado, porque lo vamos a tener aquí mismo, en el ciclo para. Bien, lo mismo, el conta igual conta más 1, porque eso va especificado aquí. Por lo tanto, ¿cómo opera este ciclo? Bueno, obviamente va realizando las acciones correspondientes y luego que termina la última acción, incrementa el valor y lo compara con la condición. Es decir, si leemos acá, ¿no es cierto? Estamos en conta 1, luego que terminamos la última acción, incrementamos a 2 y comparamos con 5.
Luego con 3, incrementamos en 1, comparamos con 5. De esa manera va trabajando. ¿Ya? Calcula el promedio y nos muestra los resultados. Entonces, los elementos del para los acabamos de mencionar y que son los que podemos ver aquí en la presentación. Bueno, hay algunos ejercicios acá que van a quedar de tarea para que puedan realizar. Por ejemplo, mostrar los números del 1 al 100 de manera ascendente, el promedio de un estudiante 5 notas, obtener 10 números enteros cualquiera y decir cuántos de estos son negativos, positivos y cero. ¿Bien? Entonces, para ir terminando, en esta clase principalmente revisamos los conceptos relacionados con estructuras de un algoritmo, como son las estructuras de tipo secuencial, selectivas y en este video las iterativas. Aquí dejamos algunas preguntas de reflexión para ustedes. ¿Qué son las estructuras de control? ¿Para qué se utilizan las secuenciales? ¿Para qué se utiliza la selectiva de decisión? ¿Para qué se ocupan las iterativas? Dejo acá mi correo de contacto. Y eso entonces, junto con la bibliografía, estaría indicando el fin del video.